Bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén súper bien y listos para sumergirnos juntos en una nueva aventura. Hoy vamos a hablar de algo que a todos nos gusta, que nos hace suspirar, y que a veces hasta nos roba el aliento. Vamos a hablar de series turcas. Sí, esas series llenas de drama, romance, paisajes impresionantes y personajes que te conquistan desde el primer minuto. Si eres como yo y te enganchas fácilmente a una buena historia, este vídeo es para ti. Prepárense para anotar nombres porque les voy a compartir algunas de mis series turcas favoritas, esas que me han tenido pegada a la pantalla durante horas y horas. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir juntos estos tesoros televisivos que nos llegan desde Turquía. Empecemos con una serie que creo que es un clásico, un imprescindible para cualquier fan de las series turcas, Amor Eterno, o Kara Sevda, como se llama en turco. Esta serie es un drama romántico que te va a destrozar el corazón, pero de una manera tan bonita que no vas a poder parar de verla. La historia gira en torno a Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una chica de familia adinerada. Se enamoran perdidamente, pero su amor se ve obstaculizado por las diferencias sociales y por un villano que está dispuesto a todo para separarlos. Les prometo que van a llorar, van a reír, van a odiar a algunos personajes y van a amar a otros con todo su corazón. Las actuaciones son increíbles, la banda sonora es preciosa y la historia es súper adictiva. Si no la han visto, corran a verla. De verdad, no se van a arrepentir. Kara Sevda es más que una simple historia de amor, es una reflexión profunda sobre la lucha de clases, el poder corruptor del dinero y la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Kemal, interpretado magistralmente, personifica la honestidad y la perseverancia, mientras que Nihan, atrapada entre las expectativas de su familia y los dictados de su corazón, representa la fragilidad y la valentía. La serie te lleva por un torbellino de emociones, desde la alegría del primer amor hasta la desesperación de la separación forzada. Los paisajes de Estambul, la ciudad que sirve de telón de fondo a esta historia épica, son un personaje más, añadiendo un toque de magia y melancolía a cada escena. La química entre los protagonistas es innegable y la forma en que sus miradas se cruzan, sus manos se rozan, sus palabras se susurran, te hace creer en el amor verdadero, ese que supera todas las barreras. Pero Kara Sevda también tiene su lado oscuro. El villano, interpretado con una maldad calculatingamente convincente, es un ser despreciable capaz de las peores atrocidades para conseguir lo que quiere. Su presencia constante añade tensión y suspense a la trama, manteniendo al espectador en vilo hasta el último episodio. En resumen, Kara Sevda es una joya televisiva que no te puedes perder. Prepárate para un viaje emocional intenso, lleno de momentos inolvidables y personajes que te marcarán para siempre. La siguiente serie que les quiero recomendar es Erkenci-Kuş, que en español significa pájaro madrugador. Esta es una serie mucho más ligera, más divertida y más romántica. Perfecta para cuando necesitas desconectar y pasar un buen rato. La historia se centra en Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde también trabaja Can, un fotógrafo aventurero y guapo. Entre ellos surge una chispa desde el primer momento, pero su relación está llena de obstáculos y malentendidos. Lo que me encanta de esta serie es la química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, es palpable. Además, los paisajes de Estambul son preciosos y la historia es muy entretenida. Si buscan una comedia romántica que les haga sonreír, esta es su serie. Erkenci-Kuş es una bocanada de aire fresco en el mundo de las series turcas. Su tono alegre y desenfadado la convierte en la opción perfecta para aquellos que buscan una historia de amor sin complicaciones, pero con mucho encanto. Sanem, con su espíritu libre y su torpeza adorable, es un personaje con el que es fácil identificarse. Su sueño de convertirse en escritora y su deseo de encontrar el amor verdadero la hacen aún más entrañable. Can, por su parte, es el arquetipo del hombre aventurero y apasionado. Su amor por la fotografía y su espíritu viajero contrastan con la vida más convencional de Sanem, pero al mismo tiempo se complementan a la perfección. La serie está llena de momentos divertidos y situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas. Los enredos amorosos entre Sanem y Can,
las ocurrencias de los personajes secundarios y los malentendidos que surgen a lo largo de la trama hacen que cada episodio sea una experiencia entretenida y refrescante. Pero Erkenzicus no es solo comedia. También hay momentos de ternura y romanticismo que te harán suspirar. La forma en que Cam mira a Sanem, la forma en que sus manos se buscan, la forma en que sus corazones se conectan, te hace creer en el poder del amor verdadero. La serie también destaca por su cuidada estética. Los paisajes de Estambul con sus calles adoquinadas, sus mercados bulliciosos y sus impresionantes vistas al Bósforo, son un deleite para la vista. La música alegre y pegadiza añade un toque de optimismo a cada escena. En definitiva, Erkenzicus es una serie que te hará pasar un buen rato. Si buscas una comedia romántica que te haga sonreír, reír y soñar, esta es tu serie. Otra serie que me encantó y que les recomiendo mucho es Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. La historia sigue a Yaman, un joven que proviene de un barrio pobre y que tiene una vida difícil. Un abogado lo ayuda y lo lleva a vivir a una zona rica de Estambul, donde conoce a Mira, una chica hermosa y popular. Yaman tiene que adaptarse a su nueva vida y enfrentarse a los prejuicios de la sociedad, mientras que Mira lucha contra sus propios demonios. Medcezir es una serie que explora temas como la clase social, la amistad, el amor y la familia. Tiene un ritmo muy bueno, los personajes son complejos y la historia te engancha desde el principio. Además, la banda sonora es buenísima y te va a encantar. Medcezir trasciende la simple adaptación de una serie estadounidense, ofreciendo una visión única y conmovedora de la sociedad turca contemporánea. La serie aborda temas relevantes como la desigualdad social, la corrupción, la búsqueda de la identidad y la lucha por la aceptación. Yaman, con su pasado turbulento y su fuerte sentido de la justicia, es un personaje complejo y fascinante. Su adaptación a un mundo nuevo y desconocido, su lucha contra los prejuicios y su deseo de superarse lo convierten en un modelo a seguir. Mira, por su parte, es una joven privilegiada que vive atormentada por sus propios problemas. Su lucha contra la enfermedad, sus conflictos familiares y su búsqueda del amor verdadero la hacen aún más humana y vulnerable. La serie cuenta con un elenco de personajes secundarios igualmente interesantes, cada uno con sus propias historias y motivaciones. La amistad entre Yaman y los demás jóvenes de la alta sociedad, las rivalidades amorosas y los secretos familiares añaden tensión y dinamismo a la trama. Medcezir destaca por su cuidada producción. Los escenarios, que muestran tanto la opulencia de los barrios ricos como la pobreza de los barrios marginales, son impresionantes. El vestuario elegante y moderno refleja el estilo de vida de los personajes. La música, una mezcla de canciones turcas e internacionales, crea la atmósfera perfecta para cada escena. En resumen, Medcezir es una serie que te hará reflexionar sobre el mundo que te rodea. Si buscas un drama con personajes complejos, una historia envolvente y una producción impecable, esta es tu serie. Ahora vamos con una serie que tiene un toque más dramático y que te va a dejar pensando, Yerde, que en español significa en el interior. Esta serie es un thriller policial que cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que se encuentran en lados opuestos de la ley. Sarp es un policía que se infiltra en la mafia, mientras que Umut es un miembro de la mafia que se infiltra en la policía. Ambos desconocen la verdadera identidad del otro y se enfrentan en una lucha a muerte. Yerde es una serie llena de acción, suspense y giros inesperados. Las actuaciones son impresionantes, la trama es muy bien construida y la historia te mantiene al borde del asiento. Si les gustan las series de policías y mafia, esta es una opción excelente. Yerde es una obra maestra del género thriller que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer minuto. La serie destaca por su ritmo vertiginoso, su trama intrincada y sus personajes complejos y moralmente ambiguos. La historia de Sarp y Umut, dos hermanos separados por el destino y enfrentados por las circunstancias, es una tragedia moderna que te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal. Las actuaciones son simplemente espectaculares. Los actores, con su talento y su carisma, dan vida a personajes que te harán sentir empatía, odio, admiración y repulsión. La química entre los protagonistas es palpable y la forma en que sus destinos se entrelazan te mantendrá en vilo hasta el último episodio. La serie está llena de giros inesperados que te harán cuestionar todo lo que creías saber. Las traiciones, las conspiraciones y los asesinatos se suceden a un ritmo frenético, manteniendo al espectador en constante tensión.
Yerde también destaca por su cuidada producción. Los escenarios, que muestran tanto la opulencia de los barrios ricos como la crudeza de los barrios marginales, son impresionantes. La fotografía, oscura y sombría, crea la atmósfera perfecta para cada escena. La música, intensa y dramática, añade un toque de suspense a la trama. En definitiva, Yerde es una serie que no te puedes perder. Si buscas un thriller policial con una trama inteligente, personajes memorables y una producción impecable, esta es tu serie. No puedo dejar de mencionar Dirilis, Ertuğrul, una serie histórica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Esta serie es una épica saga llena de batallas, intrigas y drama. Si les gusta la historia y las series de época, esta es una serie que no se pueden perder. Los escenarios son impresionantes, los vestuarios son muy detallados y las actuaciones son muy convincentes. Además, la historia es muy interesante y te enseña mucho sobre la cultura y la historia de Turquía. Eso sí, es una serie larga con muchas temporadas, pero vale la pena el tiempo invertido. Dirilis, Ertuğrul, es una superproducción que te transportará a la Turquía del siglo XIII, un mundo de guerreros, tribus nómadas y ambiciones imperiales. La serie narra la historia de Ertuğrul Gazi, un líder carismático y valiente que lucha por la supervivencia de su tribu y la expansión de su territorio. La serie destaca por su rigor histórico, sus impresionantes escenas de batalla y su trama llena de intrigas y conspiraciones. Los personajes, tanto los héroes como los villanos, son complejos y están bien desarrollados. Ertuğrul, con su fuerte sentido del honor y su fe inquebrantable, es un modelo a seguir. Los villanos, con su ambición desmedida y su sed de poder, son personajes despreciables pero también fascinantes. La serie cuenta con un elenco de actores talentosos que dan vida a personajes históricos de una manera convincente y emocionante. Los escenarios, que muestran tanto la belleza de los paisajes naturales como la grandiosidad de las ciudades medievales, son impresionantes. El vestuario, rico y detallado, refleja la cultura y la época en la que se desarrolla la historia. La música, épica y conmovedora, añade un toque de dramatismo a cada escena. En definitiva, Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te enganchará desde el primer episodio. Si buscas una saga histórica llena de acción, aventura y drama, esta es tu serie. Es una ventana a una cultura rica y fascinante, una oportunidad para aprender sobre la historia de Turquía y para disfrutar de una producción de alta calidad. Y hablando de series históricas, otra que me gustó mucho es Muhteşem YZYL, que en español se conoce como El Sultán. Esta serie se centra en la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y en su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Esta serie es un drama histórico lleno de intrigas, ambiciones y pasiones. Los decorados son espectaculares, los vestuarios son preciosos y la historia es muy fascinante. Además, las actuaciones son muy buenas y te permiten conocer mejor a estos personajes históricos. Si les gustan las series de época con mucho drama, esta es una excelente opción. Muhteşem YZYL, o El Sultán, nos abre las puertas del harén y del palacio del Imperio Otomano en su época de máximo esplendor. La serie se centra en la figura de Suleimán el Magnífico, un líder militar brillante y un gobernante ambicioso, pero también un hombre atormentado por sus pasiones y sus responsabilidades. La historia de Suleimán se entrelaza con la de Hürrem Sultán, una esclava que llega al harén y que, gracias a su inteligencia, su belleza y su astucia, logra convertirse en la esposa favorita del sultán y en una de las mujeres más poderosas del imperio. La serie explora las intrigas palaciegas, las luchas por el poder, los complots y las traiciones que se suceden en la corte otomana. Los personajes, tanto los históricos como los ficticios, están retratados con gran profundidad y complejidad. Suleimán, Hürrem, Ibrahim Pasha y Mahidevran Sultán son figuras icónicas de la historia turca, y la serie les da vida de una manera fascinante y emocionante. La producción es impecable. Los decorados, los vestuarios, la música y la fotografía recrean la atmósfera de la época con gran detalle y precisión. Las escenas de batalla son espectaculares, y los momentos íntimos entre los personajes son llenos de pasión y emoción. Muhteşem YZYL es una serie que te transportará a un mundo de lujo, poder y pasión. Si te gustan las series históricas con un toque de drama, romance y aventura, esta es una opción que no te puedes perder. Cambiando un poco de género, les recomiendo Kiralkask, que significa amor de alquiler. Esta es una comedia romántica muy divertida y refrescante.
La historia se centra en Daphne, una joven que acepta un trabajo como amante de alquiler para ayudar a su familia. Su objetivo es enamorar a Homer, un diseñador de zapatos exitoso y guapo. Sin embargo, a medida que Daphne pasa tiempo con Homer, empieza a enamorarse de él de verdad. Kiral Kask es una serie muy entretenida, con personajes carismáticos y situaciones cómicas. Es perfecta para relajarse y pasar un buen rato. Kiral Kask es la serie ideal para desconectar y disfrutar de una comedia romántica ligera y divertida. La historia, aunque tiene un punto de partida algo inusual, se desarrolla de una manera encantadora y llena de situaciones cómicas. Daphne, la protagonista, es una joven adorable y un poco torpe que se ve envuelta en una situación que la supera. Su intento de cumplir con su contrato de amor de alquiler, mientras lucha contra sus verdaderos sentimientos por Homer, es el motor de la serie. Homer, por su parte, es un hombre guapo y exitoso, pero también un poco distante y reservado. Su relación con Daphne le ayuda a abrirse y a mostrar su lado más vulnerable. La serie está llena de personajes secundarios carismáticos que aportan su granito de arena a la trama. Los amigos y familiares de Daphne y Homer son un elemento clave para el desarrollo de la historia y para crear situaciones divertidas y entrañables. La producción es cuidada y la ambientación es moderna y atractiva. El vestuario de los personajes es elegante y a la moda, y la música es alegre y pegadiza. Kiral Kask es una serie que te hará reír, suspirar y creer en el amor. Si buscas una comedia romántica que te haga pasar un buen rato y te deje con una sonrisa en la cara, esta es una opción perfecta. Y para terminar, les quiero recomendar una serie que está causando furor últimamente, Yalan, que se traduce como El cazador de la mansión. Esta serie es un drama familiar con toques de romance y comedia. La historia gira en torno a Ferit, un joven millonario y mujeriego que se ve obligado a casarse con Seyran, una chica de un pueblo. A pesar de que al principio no se soportan, con el tiempo empiezan a sentir algo el uno por el otro. Yalan es una serie que te engancha desde el primer capítulo. Los personajes son complejos y las situaciones son muy realistas. Además, las actuaciones son muy buenas y te hacen sentir empatía por los personajes. Yalan es una serie que combina elementos de drama familiar, romance y comedia de una manera muy efectiva. La historia de Ferit y Seyran, dos personas muy diferentes que se ven obligadas a casarse, es una premisa interesante que da pie a situaciones tensas, divertidas y emotivas. Ferit es un joven rico y consentido que no está acostumbrado a que le digan que no. Seyran es una chica de pueblo inteligente y con carácter que no está dispuesta a dejarse manipular. Su relación es un choque constante, pero también una fuente de aprendizaje y crecimiento para ambos. La serie explora temas como el choque cultural entre la ciudad y el pueblo, las tradiciones familiares, la presión social y la búsqueda de la felicidad. Los personajes secundarios son también muy interesantes y aportan diferentes perspectivas a la historia. La abuela de Ferit, la madre de Seyran, los amigos de Ferit y los hermanos de Seyran son personajes que tienen sus propias motivaciones y secretos, lo que añade complejidad a la trama. La producción es cuidada y la ambientación es lujosa y atractiva. La mansión donde vive la familia de Ferit es un símbolo de poder y riqueza, pero también un lugar lleno de secretos y tensiones. Yalan es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la familia, el amor y la autenticidad. Si buscas un drama con toques de comedia y romance que te mantenga enganchado desde el principio, esta es una opción muy recomendable. Bueno, mi gente bonita, estas son algunas de mis series turcas favoritas. Espero que les haya gustado esta selección y que se animen a ver alguna de estas series. Les aseguro que no se van a arrepentir. Para resumir un poco, hoy hemos viajado por el fascinante mundo de las series turcas, desde los dramas románticos que te roban el aliento como Amor Eterno, hasta las comedias ligeras como Erkencikus. Hemos explorado thrillers policiales llenos de acción como Yerde, series históricas épicas como Dirilis, Ertuğrul, y dramas familiares con toques de romance como Yalan. Espero que esta guía les haya servido para descubrir nuevas series que los enganchen y los transporten a la vibrante cultura turca. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Han visto alguna de las que mencioné? ¿Tienen alguna otra recomendación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos.
Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima, mi gente bonita. Besos.